Y vamos a hablar en a buenas horas con Federico Grillo, él es jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantado de saludarte, aunque la verdad es que hoy que comienza el verano, entiendo que, bueno, llega la preocupación para aquellos que, como tú, se dedican a cuidar de los montes, a cuidar del monte en concreto de Gran Canaria, y ve que lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la península, es un mal augurio, ¿no? Pues sí, es un mal comienzo. De hecho, yo no recuerdo un comienzo de verano, de campaña, antes de verano incluso, como el que hemos tenido estos días. Lo que está ocurriendo tiene alguna justificación, alguna clave que podamos a lo mejor incidir sobre ella y que pueda servirnos para evitar que todos esos incendios que se están dando sean menores o no sean tan virulentos. Bueno, hay varias claves. En el caso de la península tenemos una España vaciada, todas unas zonas rurales que el éxodo hacia grandes ciudades, pues las ha dejado un poco a expensas de lo que haga la naturaleza, y la naturaleza lo que intenta es cubrir todos estos terrenos que en su momento se cultivaban con mayor carga de restos, de cosas secas y de vegetación. Hemos dejado de usar los montes, los campos, y evidentemente la naturaleza hace su papel. Entonces ahora tenemos masas mucho más continuas. Por otro lado, la entrada de olas de calor que se adelantan y que es evidente el cambio climático, ya nadie lo pone en duda. Entonces estos episodios fuera de temporada pues deja además los operativos todavía empezando, muchos todavía ni siquiera estaban al 100%. Entonces tiene muchísimo terreno para caminar fuera de capacidad de extinción, que es uno de los grandes inconvenientes que tienen los incendios actuales, que generan longitudes de llama importantes y no podemos hacer nada contra esos incendios tan continuos. Bueno, por aquí te saludan. Aisens dice hola, te saluda. Supongo que seguramente habrá alguna pregunta en el chat del programa. Si alguien la quiere formular también, pues estamos encantados de que del tema que estemos hablando, pues podemos debatir. Pero has dado, yo creo que bastantes claves importantes que a lo mejor nos hacen ver que esto va a ser cada vez peor, ¿no? Temperaturas elevadas, clima seco, olas de calor, lugares que ya pues no son verdes. Yo no sé si tienes el temor y todo el equipo de emergencias, tanto en Gran Canaria como el resto de islas, tienen el temor de que lo que sucedió hace algunos años se puede repetir y encima que sea aún más duro, ¿no? Más difícil de controlar. Y ojo, ¿cómo se reparten todos los recursos? Porque si hay varios incendios en el territorio peninsular, ¿cómo llegan esos hidroaviones que en su momento vimos y que fueron fundamentales? Bueno, los operativos, mmm, está claro que siempre tienen margen de mejora, podemos tener cada vez personal más formado, una selección cada vez más importante, tener gente más preparada, pero llega un momento que tenemos un techo que es sobre todo la capacidad de extinción hasta unas longitudes de llama. Tenemos unos bosques que se están desajustando porque el clima ha cambiado. Entonces, donde antes caían X litros repartidos durante todo el año, pues ahora hay periodos de sequía que los estresan, la vegetación no está en su óptimo, como está, digamos, más propensa a arder, más días que esté propensa a arder, y cuando arde, arden con mucha más virulencia. Entonces, las soluciones no deben de ser solamente el mundo de la extinción, hay que buscar otras soluciones, y no solo soluciones de limpiar monte, porque es inviable el coste de limpiar unos montes y mantenerlos con esos paisajes que veíamos hace un montón de años cuando vivíamos del campo. Pues compensarlo con dinero de limpieza, en ingeniería se considera inviable, algo que no se puede hacer, hay que ser realista. Entonces tienes que tocar diferentes palos desde la parte socioeconómica, desde la vuelta al campo, desde actividades que se desarrollen en los campos y que volvamos a recuperar ciertas tradiciones, ciertos usos, una parte económica del consumo de lo local, porque al final los mejores cortafuegos, las mejores ayudas es intentar que el incendio no se convierta como una pista de donde un Ferrari coge mucha velocidad, sino algo que se va encontrando frenos, que no coge velocidad, que no adquiere esas potencias importantes. Eso lo va a encontrar en forma de zonas limpias, zonas donde se cultiva, zonas medianamente tratadas, y faltan estrategias generales, ya no tanto a nivel local, sino estrategias a nivel nacional. Estamos muy dispersos, las comunidades autónomas es el modelo que hemos elegido, y vemos unas discrepancias entre unas y otras en los modelos a seguir. Aquí en Canarias lo vemos, los cabildos son los que gestionan la prevención de incendios, y hay cabildos que tiran por una línea, otros tiran por otra. Entonces, hay que afrontar el problema desde un punto de vista integral, tocando desde el ciudadano propietario de una vivienda, que tiene que tener una serie de tareas. Igual que el coche tenemos que pasar la ITV, las viviendas deberían pasar una cierta ITV,
para usted vivir en el entorno rural, pues tiene que tener una serie de cosas alrededor de la vivienda para que, sobre todo cuando hay una emergencia, no destinemos muchos medios a esa protección de esa vivienda y que luego no podemos atender el incendio en sí. Claro. Por otro lado, la parte esa socioeconómica, mejoras de los operativos y estrategias generales que puedan unir medios unos con los otros. Porque ahora mismo trabajamos unos de una manera, otros trabajamos de otra. No es fácil. Bueno, por aquí Marcos pregunta, dice, mi duda es que si los incendios son ocasionados por la propia naturaleza o por el ser humano. Pues hay de los dos tipos. Tenemos la inmensa mayoría, sobre todo aquí en Canarias, son pequeñas negligencias, pequeños fallos, errores que cometemos, sobre todo por esa sensación de seguridad que tenemos a la hora de hacer las cosas. Cuando el día está muy caluroso, cualquier chispa, cualquier actividad que hagamos que provoque chispa, pues puede generar un incendio descontrolado y las consecuencias son enormes. Luego hay una parte de incendios que son naturales, también los tenemos aquí, pero son mucho menos. Y en la península, pues tenemos el efecto de los rayos. En verano hay muchísimas tormentas secas. De forma natural se generarían incendios, pero durante muchos años hemos ido hemos apagado todo, no consideramos el rayo como algo natural, sino como un enemigo. Y al final, pues lo que tienes es un mega incendio, porque el éxito te contribuye a que sea peor. Un ejemplo sencillo de lo que es lo paradójico que son los incendios. En 2019 tuvimos un incendio en Artenara con 1.300 hectáreas, en una tragedia. El incendio se fue hacia Tamadaba, pero conseguimos pararlo justo en las puertas de Tamadaba. Y ese mismo incendio luego defendió a Artenara y a Tamadaba para el segundo incendio. El segundo incendio golpeó de lleno contra ese primero y Artenara se libró de un incendio feroz gracias al incendio anterior. Entonces te quedas como pensando, ¿es bueno el incendio o no es bueno el incendio? Al final los fuegos forman parte de la naturaleza y hay una parte ecológica y una parte natural. Cuando las suprimimos, la consecuencia es que luego tenemos efectos secundarios no deseados, como pueden ser peores incendios que te vienen a posteriori. Claro. Sin embargo, a tenor de lo que decía Marcos, siempre preocupa mucho la acción del ser humano, ¿no? Y yo no sé si a día de hoy, que ya comienza el verano, tienen controlados aquellos que son presuntos pirómanos o personas que a lo mejor, pues, sobre ellas hay alguna sospecha de que puedan ser los que puedan pues pegar fuego, ¿no? En diferentes zonas, que eso la verdad es que a uno no se le ocurre otra cosa que pensar que son personas enfermas, claro. Bueno, lo que es el pirómano es un enfermo, pero la mayoría no son pirómanos, de hecho hay muy pocos catalogados como enfermedad, son gente que disfrutan viendo quemar e incluso se quedan por allí por la zona, es una enfermedad mental. La inmensa mayoría de incendiarios, personas que hacen daño, es buscando un objetivo, bien sea venganza, por propiedad, por vecinos, por herencias, cosas así. Otras veces son en forma de protesta, pues protesto por lo que sea, porque me han hecho un daño me han perjudicado. Entonces son sobre todo incendiarios. Pero no son tantos. Por el momento, en lo que va de año, casi todos los incendios se han investigado y se han determinado las causas y se ha dado con el responsable. Y la inmensa mayoría son gente que están haciendo actividades que no buscan generar ese incendio, sino que simplemente no pensaban que eso pudiera llegar a pasar. Lo que pasa es que, claro, uno piensa qué hay detrás de la cabeza de alguien cuando sabe que puede poner en peligro vidas humanas, porque, vale, como bien indicas, a lo mejor por herencias, por terrenos, por intentar llamar la atención a algunos, pero cuando ves que en alguna ocasión han fallecido o pones en riesgo incluso a todos aquellos que se dedican a extinguir los incendios, no sé hasta dónde puede llegar el ser humano para llegar hasta ese punto. Yo creo que no piensan las consecuencias. Por la misma, cuando alguien se bebe una cerveza, dos cervezas y coge el coche, que no somos conscientes de las consecuencias de las cosas. Si tienes un accidente y matas a una familia, matas a un niño con el coche, pues lo más probable es que llegado el momento de asumir la realidad, dices que yo no pensé que esto pudiera llegar a pasar. Y esa es la falsa seguridad que le comentaba. Que estamos haciendo una pequeña barbacoa, una pequeña hoguera, siempre la hemos hecho en el mismo sitio, las huertas al lado siempre han estado limpias, pero ya no están limpias porque hay un abandono. Antes salía una ceniza, volaba, caía a varios metros y caía en un terreno limpio, ahora cae en un terreno con mucho abandono, con mucha carga. Tenemos que mojarla bien y tenemos prisa y no la mojamos. Y vemos constantemente vemos este tipo de pequeños fallos. Son personas normales, cualquier ciudadano que intenta simplemente tener su finca limpia o intenta hacer un trabajo con una radial soldadora y no es consecuente, no es consciente de las consecuencias de las cosas. Entonces, bueno, tenemos que ir poco a poco dándonos cuenta que en cualquier momento podemos tener
sobre todo ese incendio descontrolado que una vez que ya coge fuerza, pues puede afectar a media isla. Antes decía Federico Grillo algo importante y es que, claro, muchos de los incendios se dan porque hemos abandonado el campo, ¿no? Se puede decir así que se ha ido secando, no hemos cultivado y recuerdo en este programa en alguna ocasión algún comentario de los que lo siguen que les apena ver, ¿no? Que ya no hay cabritas, no hay animales que a lo mejor también pues puedan a través de sus pisadas dejar algunos caminos que sirvan de cortafuegos. ¿Por qué si sabemos la solución no la implementamos? Bueno, desde esta administración se está fomentando varias líneas de trabajo. Una es los trabajos que hace la administración en áreas de baja carga, áreas cortafuegos. Tenemos digamos, la isla la reticulamos y vamos haciendo limpieza periódica. Esas limpiezas evidentemente no te duran, si yo ciego el pasto un año, pues el año que viene va a volver a haber pasto. Entonces hago una especie como de recurrencia, si voy cada X tiempo y se hace unos trabajos, pero tenemos un límite de lo que podemos cubrir. Luego hay otra parte que se hace con agricultura, fomentando lo que es el cultivo, sobre todo alrededor de pueblos, que son las buenas defensas a la vivienda. Pero ahí digamos que nos ligamos a todo un estado socioeconómico que si la gente no quiere cultivar, pues es complicado, ¿no? Claro. Es un trabajo que es más sacrificado, se pierden a veces las cosechas, entonces ahí entraremos en el mundo de por qué la agricultura pues no tira como debiera. Hay una parte de ganadería, se está trabajando sobre los ganaderos, la cabaña ganadera aquí goza de buena salud, podría mejorarse, pero también genera una serie de problemas como está descontrolada, porque luego podemos tener problemas de erosión. El sobrepastoreo es un problema y la ausencia de pastoreo pues es también otro problema. Entonces lo ideal es con unas medidas ordenadas, que es lo que se está haciendo. Se está fomentando, la idea es que pagar a los ganaderos por tener limpios ciertos corredores de la isla que son, desde el punto de vista del ganadero, interesante porque el ganado come bien y desde el punto de vista de incendios y todo lo demás, pues mejor. Lo mismo pasa con la agricultura. Cuando consumimos producto local, estamos fomentando de cierta manera cortafuegos que defienden los pueblos. Y luego hay una medida muy importante que es la que hace el ciudadano alrededor de su vivienda, que es su exclusivo de él, que es toda esa maleza que hay alrededor y que creo que se ha hecho un trabajo importante, todavía queda algo que hacer, pero bueno, todavía hay bastante margen de trabajo para sobre todo el ciudadano. Claro, luego está la pescadilla que se muerde la cola, porque queremos que haya un sector ganadero fuerte, pero luego vemos lo que está sucediendo en Ucrania, que hace que los piensos y todos los alimentos a lo mejor para esos animales, como alternativa, ¿no? Hasta que podamos tener un lugar donde puedan pastar tranquilos, pues lo hacen insostenible, ¿no? Estamos ahí en un bucle que la verdad que uno no sabe por dónde está la salida. Y luego ya, también algo que indicabas antes que es muy importante, suben las temperaturas, siguen subiendo las temperaturas y claro, no hay manera tampoco de refrescar tanto terreno ni nada parecido, ¿no? Yo no sé si preocupa el hecho de ver que, por ejemplo, olas de calor como la que se veía en la península hace poco, vuelvan a repetirse dentro de poco, ¿no? Nunca se había visto en junio temperaturas de 45 grados como se han visto y que puede hacer que el verano sea en Canarias y en el resto de zonas cercanas insostenible prácticamente. Sí, es otra realidad que tenemos que luchar contra el cambio climático, hay que revertir la situación y tenemos que empezar a buscar medidas desde el no uso de la energía fósil, de hidrocarburos, fomentar todo lo que son las alternativas, las energías alternativas. Pero insisto, no es un problema específico de incendios, es un problema de la sociedad. Tenemos una sociedad que se basa en el consumo vincula la economía. Si te es más fácil comprar o más barato comprar un producto de fuera y no fomentas lo de aquí, lo local, pues lo local desaparece. Entonces tendríamos que abordarlo desde muchos puntos de vista. Aún así seguiríamos teniendo incendios porque el incendio forma parte de los ecosistemas. En verano se seca, la estrategia de la vegetación prefiere morir en verano, pasar el verano muerta y luego rebrotar en el invierno. Creo que la clave es ir por prioridades. Que se queme un pinar en principio no genera mayor problema, incluso le beneficia al pinar. Cuando dicen el incendio arrasó, no es del todo cierto. El incendio genera un cambio, es una renovación. El problema lo tenemos sobre todo en las zonas más habitadas, las zonas de interfaz, donde tenemos problemas serios importantes de protección civil y es el que realmente asusta. Entonces, sobre esas zonas urbanas tenemos que hacer inversiones de limpieza, esos barrancos que cruzan los pueblos, pues convertirlos en parques, que además luego en verano son sitios húmedos, frescos. Entonces, se están abordando diferentes proyectos, desde proyectos con torres y aspersores para esos barrancos, generar laurisilva, que en los cauces va muy bien, y generar sitios auténticos cortafuegos verdes que cuando llega el incendio allí es tan fresco y tan verde la zona que se nos muere. Tenemos que concienciar al ciudadano de que vivimos en un entorno de riesgo. Yo siempre pongo el ejemplo de que si vivimos en el Serengeti y sabemos que hay por allí leones, pues evidentemente tenemos que convivir con ellos.
Por lo tanto, nos protegemos de una cierta manera, o si nos vivimos en Florida, donde hay caimanes, pues hay ciertas actividades que vamos a tener cuidado. Vivimos en un entorno que arde en verano, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos. Los operativos intentamos mejorarlos, tentaremos una respuesta de llegar pronto. Hay otra parte de silvicultura, de limpieza de montes, hay una parte agrícola, una parte ganadera, y son muchas patas que cuando falla una, pues se nos viene todo encima. Yo para mí el resultado ideal es que haya un incendio y no haya muertos, que haya un incendio y no se haga muy grande, que haya un incendio en el que no perjudique a la naturaleza ni haya pérdidas económicas desde el punto de vista de infraestructura. Y luego, mirándolo desde esa frialdad, vemos que el incendio incluso genera cosas positivas en el ecosistema. Hay ecosistemas que necesitan el fuego y hay especies que desaparecen si el fuego no está. Entonces, quitando todo lo prioritario, quitando todo lo grave, el incendio debería ser una cosa, digamos, una parte más de la naturaleza, como sucede cuando nieva, en muchos sitios hay aludes y desaparecen los bosques, se los llevan los aludes, y a partir de ese claro que se genera, pues se produce todo un ciclo de vida, de renovación, como es la naturaleza en sí. No sé si conoces que en Estados Unidos, teniendo en cuenta también la virulencia y la fuerza con la que llegan algunos incendios, como también se vio en su momento en Australia, están optando por poner jardines en los tejados, traer árboles africanos que aguantan mucho más el calor y que también refrescan, y encima también pintar el asfalto de blanco para evitar que el sol haga que este asfalto esté tan caliente, ¿no? Y también pues pueda ser un catalizador de todos estos incendios. ¿Podría ser una alternativa también para Canarias, teniendo en cuenta que las altas temperaturas también van a estar muy presentes aquí? Bueno, medidas hay 40.000 millones de medidas que se van aplicando. Yo creo que todo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Tenemos que tener mucho cuidado con la introducción de especies de fuera. Por ejemplo, el pino canario es un pino que resiste los incendios y se ha llevado a sitios como Australia, pero luego se ha convertido en plaga, se ha extendido y no tiene control. Todo lo que sea introducir especies, tenemos que tener cuidado porque se nos puede ir. Y aquí tenemos muchas que se introdujeron en su momento, desde la caña, que nos está generando un problema. La caña iba con destino a la agricultura, ya no se utiliza, era sobre todo para tomateras, cestería, ya no se utiliza y ahora tenemos una plaga tremenda de caña que arde muy bien en verano, sobre todo cuando se combina con especies como la palmera. Entonces, se pueden aplicar medidas. Yo creo que en los entornos urbanos hay una inversión importante en el tema de parques y jardines. Tenemos que ir hacia una jardinería que no consuma tanta agua, porque al final también es un recurso, pero sí que contribuya a refrescar el ambiente en las zonas urbanas. Tenemos una ventaja muy buena, que es el mar. En las costas es ideal para los días de mucho calor, ir a la costa y dejar la cumbre un poquito más de lado, y sobre todo esas actividades que hagamos en el medio. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la parte de energías alternativas. Tenemos mucho suelo que está vacío, como el de polígonos, muchas azoteas que están vacías y que se debería de fomentar todavía más, imponer en cierta manera el uso de la placa solar, sobre todo todos estos terrenos de polígonos industriales, en detrimento de los terrenos forestales que se están utilizando, sobre todo ahora en la península, están entrando muchas plantas solares en terrenos que eran forestales y los están convirtiendo en terrenos de producción de energía. O sea, la batería de medidas que se pueden utilizar son enormes. ¿Están preparados para algo como lo que ocurrió en 2019? ¿Cuentan con el personal necesario después de aquello que se vivió en Gran Canaria y que fue tan duro? ¿O siempre va a hacer falta gente? Yo creo que nunca nadie está preparado para algo así y al mismo tiempo estamos en el 100% y listos para lo que surja. Cuando nos dicen que están preocupados, bueno, cuando uno vive trabajando en estas cosas, pues bueno, siempre está con esa espada de Damocles encima, pendiente de las olas de calor. Es tremendamente importante el concepto de alerta temprana. Por aquí hemos apostado mucho por la comunicación. Cuando vemos venir una ola de calor, tenemos que avisar para que todas las actividades, todo eso que comentábamos antes, la gente se reserve. Tenemos que empezar a cerrar ciertos sitios, ciertos senderos, ciertos montes, aumentar, incrementar la vigilancia. Los trabajos de prevención tienen un máximo que podemos hacer, porque al final son muy costosos y son, como decía antes, inviables. Y si durante la alerta temprana somos capaces de poner a todo el mundo en alerta, somos capaces de poner a todo el mundo evitando el riesgo, vamos a reducir mucho las igniciones. Aún así siempre vamos a tener un incendio. Pensemos que desde el 2000 nosotros llevamos ya casi 1.200 incendios en la isla Gran Canaria y son 4 incendios los que han quemado el 99%. O sea, son incendios con nombres y apellidos. Somos eficientes en un 99 y pico por ciento y ese pequeño porcentaje de incendios es el que se nos va. Cuando se nos van esos incendios tenemos que reducir los daños.
Y la clave está en tener lo más preparado posible la isla, los entornos, la vivienda, cada uno en su nivel. Para ir acabando, siempre se ha dicho, bueno, que tirar una colilla puede resultar peligrosa y puede provocar un incendio. ¿Es real? ¿Una colilla que alguien tire de su vehículo en marcha por la ventana puede ser el detonante para un gran incendio? Sí, puede serlo. Ahora ya los productos con los que se hacen los cigarros pues ya se apagan, pero es cierto que al final es como una brasa cuando la tiramos, sobre todo cuando cae en zona de pasto, cuando ese pasto le está dando el sol, cuando está recibiendo una pequeña brisa y un factor muy importante es la humedad relativa. Tal y como tenemos la isla, la zona de cumbre, la zona sur, normalmente durante todo el verano está con humedades muy bajas, las necesarias para que esa colilla tenga la fuerza necesaria, la energía necesaria para encender el pasto. Primero tiene que desecarlo, tiene que eliminar la poca agua que tiene para generar la ignición. Cuesta bastante, pero hay ciertos días, sobre todo en cumbres y en zona sur, en las que la probabilidad es altísima. Y cuando viene una ola de calor es prácticamente toda la isla que está dispuesta a arder. Bueno, y ya dos últimas preguntas. Una de ellas pasa por saber si Federico Grillo en algún momento ha temido por su vida porque se ha visto en medio de unas llamas que le han, bueno, pues, asustado y ha dicho, no sé si voy a poder salir de esto. Bueno, tengo unas cuantas experiencias. Todo el que trabaja con este tipo de cosas, pues alguna que otra ha vivido. Pero es como el cocinero que de vez en cuando se quema con un poco de aceite o se corta con un cuchillo. Forma parte de los gajes del oficio. Procuramos hacer las acciones siempre con la mayor seguridad, pero siempre queda alguna anécdota porque el incendio tiene vida propia y de vez en cuando hace cosas que no se prevén. Pero bueno, aquí estamos y con la misma intensidad. Y eso se salva pues con coordinación, entiendo, ¿no? Y con hablar constantemente con los compañeros para saber por dónde va y por dónde salir, supongo, ¿no? Hay una parte de formación Ujú. importante, que además no paramos, siempre somos de los operativos que más se forma y además intentamos formar a todo el colectivo, desde protección civil, bomberos, militares, hasta los propios forestales. Y luego hay unas formas de hacer las cosas, unos protocolos. Pensemos en una operación en un quirófano, como tienen todos unos protocolos, desde el anestesista, el enfermero, hasta el cirujano y las formas de ponerse los guantes o de esterilizar. Pues hace igual en la extinción de incendio. Hay una ingeniería detrás y con unos procesos de trabajo donde se buscan mecanismos sobre todo de seguridad a la hora de entrar con unos recursos preventivos, unos observadores y siempre monitorizando toda la maniobra para que en caso de que las cosas no vayan bien, pues se retira el personal de la zona. Siempre vimos a Federico Grillo en aquellas ruedas de prensa que se daban, ¿no? Hablando del incendio de 2019 con un carácter tranquilo, lo que tranquilizó a la población. ¿Cómo se puede mantener el temple ante una circunstancia como esa? Entiendo que va en la persona también, ¿no? Sí, un poco va en la persona, pero por otro lado es que es un mensaje de protección civil. Tenemos que dar un mensaje donde es realista. Hay, digamos, varias versiones de cómo hacer las cosas. Hay quien prefiere ocultar datos y todo va bien y todo va estupendo. Yo siempre digo que si tengo una enfermedad grave prefiero saberlo y si me quedan 3 meses prefiero disfrutarlo y no me engañen. Entonces es ser realista de lo que está pasando. No podemos apagar el incendio porque está totalmente fuera de control, pero podemos hacer todo esto y no nos vamos a rendir. Llegado el momento, vamos a conseguir cosas. Un ejemplo muy claro, una de las maniobras típicas que hacemos cuando se trabaja en las zonas de interfaz, en viviendas, cuando un incendio viene con longitudes de llama muy grandes, nosotros con 2,5 metros, 3 ya vamos muy cortos, pero si el incendio viene con 40 metros de llama, no podemos enfrentarnos a él. Pues lo que hacemos es lo dejamos pasar e inmediatamente al paso del frente de llamas, las unidades penetran en el interior del quemado, es como meterse en las tripas del animal y seguimos ese frente y reduciendo todos los daños que ha generado. Lo habitual es rodea las viviendas, las pasa por los lados, importantes esas medidas que decíamos, y nuevamente enciende toldos, enciende materiales de jardinería, acumulaciones de leña, a lo mejor prende una ventana y al par de minutos, 15, 10, 20 minutos, entramos rápidamente, apagamos la ventana, con lo cual la casa tiene unos pequeños daños, pero no se ha metido el fuego en el interior. Entonces esa maniobra es muy importante hacerla lo antes posible. Si nosotros nos ponemos delante del incendio no lo vamos a poder parar, encima vamos a asustarnos mucho, vamos a generar una situación de tensión muy grande para el personal. Desde el punto de vista psicológico lo rompes, te quedas sin agua y estás cansado. Entonces es preferible decir, mira, no podemos con esto, vamos a ponernos a un lado, lo dejamos pasar e inmediatamente entramos siendo mucho más eficientes. El resultado es mucho mejor, evidentemente. Para eso, formación, entrenamiento y sobre todo explicar a la población la maniobra, porque
es importante que el ciudadano cuando es evacuado cierre esa vivienda, le ponga los aspersores, retire todo ese material auxiliar y nos deje preparado el escenario para que nosotros podamos trabajar mejor. Y comprendan también que si dejan pasar un incendio es porque no pueden pararlo, ¿no? Sería gastar recursos cuando bien acabas de explicar que lo lógico sería atacarlo por detrás, no esperar a que pase e intentar de esa manera pues evitar que el daño sea mayor. Hay Claro. situaciones incluso en que lo podemos parar a la llegada de las viviendas, pero lo que nos va a venir luego es un frente todavía peor, que va a ser mucho más dañino para las viviendas. Entonces a veces nos interesa que pase alrededor de las viviendas para ir trabajando sobre la otra parte, anular el riesgo peor, y una vez anulado el riesgo peor podemos ya por fin frenar el incendio. Digamos, una estrategia que está basada mucho en el carácter preventivo que tiene el ciudadano alrededor de su vivienda, ese conocimiento del riesgo que comentábamos antes, más toda una suma de maniobras que son bastante complejas, que requieren mucho temple y sobre todo una visión a medio o largo plazo del incendio. La función de análisis de incendio es importante aquí. Bueno, cuando rodean, y ya para terminar, es ese incendio y se encuentran detrás y están a altas temperaturas, ¿cuántos kilos puede bajar un bombero o alguien que se dedique a esto en un gran incendio? Porque con esos trajes y el calor que hace, entiendo que la sudoración es máxima y se pierde peso, ¿no? Sí, pierdes peso sobre todo porque te deshidratas. Puedes llegar a consumir 6-7 litros de agua en una jornada de esta. Para que se hagan una idea, es como correr una etapa del Tour de Francia, una jornada de extinción. Yo en el último que estuve en La Palma, que fue todo a pie, tardamos 2 horas y media en llegar andando. Al incendio íbamos cargados a tope y consumí 8.000 kilocalorías en ese incendio. Unos 23 kilómetros de caminata en ascenso, muy, muy fuerte. Y evidentemente tienes que estar en forma, sobre todo la parte esta de andar y de cargar. Y luego el trabajo de extinción, de trabajar picando y tirando mangueras, que evidentemente te va desgastando. Es sobre todo, a posteriori tiene que haber una recuperación con una comida abundante, no te valen un bocata de mortadela o un sándwich. Tienes, si un yogur son 100 kilocalorías, pues te tendrías que tomar 80 yogures no te caben. Entonces necesitas comidas mucho más contundentes y muchísima hidratación. Pues fíjate, por aquí también te dan las gracias. Dice, buenos días y muchas gracias, Federico. A ver si somos todos más conscientes este año el verano y van bien en las islas. El verano va bien en las islas, así que esperemos que así sea. Federico, como jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, un consejo o varios, de manera muy breve, para este verano que empieza y para evitar que los incendios lleguen al archipiélago. Pues ser conscientes de que vivimos en un entorno con riesgo, vamos a actuar en consecuencia. Los días que está muy caluroso, ya no por tema de incendios, sino por todo en general, nos puede dar golpe de calor. Es preferible evitar la montaña, dejarla para los días que no hay ola de calor y ir a la playa. Cuando veamos incendios, avisar de las columnas de humo y sobre todo estar muy atentos cuando tengamos un incendio por la zona, estar muy atentos a los medios de comunicación, que son los transmisores de lo que hay que hacer. Pues gracias por esos consejos, gracias por esta conversación aquí en A Buenas Horas y sobre todo gracias por la labor que desempeñan, que ojalá no tengan que desempeñarla este verano ni en mucho tiempo, que sea prevención simplemente y que no veamos esas imágenes de 2019. Federico Grillo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego, buenos días.